Muy buenas tardes, Maestra Isabel Leal. Somos las estudiantes de sexto B1 de la carrera de Educación. Conformamos con el grupo número 10. Las integrantes de nuestro grupo es Lisette Franco, Melanie Correa, Génesis Manso, Ámbar Criollo y quien les habla, Carlos Lozano. Nuestro tema a tratar es la búsqueda de información en el contexto escolar y para la vida cotidiana. Introducción. La búsqueda de información en el contexto escolar y para la vida cotidiana. La vida actual impone a las personas el desarrollo de diversas habilidades, como aquellas que les permiten desenvolverse de manera más autónoma en el amplio mundo de información que nos rodea. Esto es, se requiere de individuos que posean capacidades para aprender a aprender. La escuela en este desafío debe promover que los estudiantes desarrollen las habilidades de búsqueda, selección, organización, procesamiento y el uso de información, además de brindar múltiples oportunidades para fortalecer en ellos la autonomía como relación en su forma de construcción los conocimientos. Es decir, la escuela debe evitar saturarlos con grandes cantidades de información y en cambio permitirles desarrollar sus habilidades para que los mismos puedan hacer uso crítico y creativo de ella y aprendan a aprender dentro y fuera de la escuela durante toda su vida. La búsqueda en las diferentes fuentes de información en las que se involucran a los alumnos para aprender determinados contenidos cobran sentido cuando se enmarcan en auténticas investigaciones escolares. Genial 1987. En la actualidad es una necesidad de la sociedad que sus individuos sean investigativos por naturaleza. Por ello, la educación está orientada a formar estudiantes con una cultura científica e investigativa. ¿Cómo se ha aplicado esta cultura investigativa en la educación? Sabemos bien que los docentes tomaban un rol autoritario, en donde se quería que el estudiante aprenda algo por su propia cuenta. Mandaba como deberes la investigación sobre un tema específico. Esto no orientaba al estudiante sobre cómo, cuándo, qué y dónde buscar la información. Sabemos muy bien que en los años anteriores los docentes no enseñaban sobre cómo buscar el tema de investigación. Por ello es que en la actualidad vemos que muchos estudiantes buscan información en fuentes no confiables, como por ejemplo Wikipedia, por lo que su aprendizaje es muy bajo o nulo. De esta forma se ha buscado cambiar en lo que se implementa un enfoque investigativo y aprendizaje autónomo en los estudiantes. Por ello, hablaremos sobre las pautas de lo que los docentes debemos aplicar en el contexto educativo y cómo orientar a los estudiantes para hacer una búsqueda correcta. Bueno, en este punto tenemos las consignas para la búsqueda de información. Y tenemos como primer punto, como podemos ver, la investigación como complemento de un tema ya revisado con anterioridad en clase. Esto se recomienda aplicar para que el estudiante pueda tener una idea previa, o sea, no solamente implementar una nueva idea, sino que esta investigación esté enfocada y así pueda promover el profesor promover la curiosidad por medio de un debate con la investigación propuesta. Como punto 2 tenemos la investigación como un tema nuevo. Con respecto a este punto, se recomienda que el docente introduzca un tema a punto de curiosidad para que en una próxima clase el estudiante lleve todo aquello que pudo recolectar. Con respecto al tercer y cuarto punto que tenemos, gestionar preguntas abiertas para la investigación y plantear problemas, estos permiten que el estudiante mantenga el enfoque dentro de la investigación, es decir, que ya tiene pautas específicas sobre qué buscar. Sin embargo, aún no sabe dónde ni cómo buscar esta información. Es por ello que vamos a explicar de cómo buscar la información desde la confiabilidad.
La búsqueda y selección y uso de la información y las preguntas. El estudiante adquiere un rol activo en donde tiene la necesidad de buscar cierta información, en donde esto implica nuevos aprendizajes. Entonces, el conocimiento que esté por buscar con una orientación correcta sobre cómo buscar información permitirá un aprendizaje óptimo. Para esto, el docente debe tener un objetivo claro sobre qué quiero que mi estudiante aprenda. El docente puede proveer una serie de preguntas o problemas al estudiante para que busque la información, pero estas preguntas deben provenir de diversas fuentes de información, artículos de divulgación, textos periodísticos, libros de texto, internet, videos, con el fin de lograr cada vez mayor autonomía en los estudiantes. Para esto se recomienda usar herramientas digitales para que el estudiante actúe con la información, para evitar dificultades relacionadas con la pertenencia de las fuentes. Muchas veces es necesario que el profesor oriente la selección, ya que al dejar esto librado a la voluntad de los estudiantes, puede ocurrir que la selección de fuente que incluya textos confusos que no se relacionen con los objetivos de la clase o bien que poseen errores conceptuales. Recordemos también que los estudiantes siempre tienen experiencias con el conocimiento, es decir, anécdotas y evidencias que se relacionen directamente con el contenido. Es importante orientar esta investigación con el diario vivir del estudiante. Una vez dicho todo esto, vamos a hacer una dramatización sobre un ejemplo práctico. Para esto hemos escogido el tema del sistema digestivo, en donde orientaremos al estudiante a una búsqueda pertinente de la información, además que se busca que el estudiante interactúe con el contenido para su aprendizaje significativo. Bueno, ahora vamos a empezar con la dramatización que va a servir como ejemplo. Pero antes de eso, voy a proyectar las fuentes y recursos que un profesor puede usar en un contexto investigativo para promover que el estudiante investigue desde fuentes confiables. Tenemos el Google Académico, la revista DianLed, DOAG, Microsoft Academic Search, la red iberoamericana, OpenScience. Este recurso didáctico también interactivo, que es un programa de simulaciones. También tenemos Cielo, academia.edu. Y en la web podemos encontrar muchas otras revistas y fuentes científicas. Entonces debemos orientar a los estudiantes a que busquen en este tipo de páginas. Voy a dejar de compartir un momento y la dramatización puede empezar así. Buenas tardes, estudiantes. Bueno, el día de hoy, como ya hemos visto anteriormente acerca del sistema digestivo, ya hemos visto, por ejemplo, dónde se encuentran las glándulas salivales, la faringe, que conecta directamente con el estómago. Tenemos también el hígado, el páncreas, la bilis, los intestinos, el delgado, el grueso, el ano, el recto. Hemos podido ver como una fase tan corta acerca de cómo viaja el alimento a través de todo este sistema digestivo para que pueda ser absorbido por nuestro cuerpo y finalmente defecado. Esto se recomienda que se aplique como una clase previa. Luego, dada esta clase, el docente puede orientar al estudiante a buscar más información acerca de dichos órganos. Es por eso que en este momento vamos a presentar un recurso didáctico. Por favor, ayúdenos, compañera Carla, que ese recurso didáctico nos puede ayudar también a localizar estos órganos. Como podemos observar, esta página no es de gran utilidad, ya que le permite tanto al docente como a los estudiantes, luego de haber impartido ese aprendizaje, poderlo reforzar mediante un juego. Como podemos observar, esta imagen nos indica, este juego nos indica a dónde está ubicado cada una de las partes del sistema digestivo.
en Estudia, compañera. Como podemos observar, nos indica dónde está el hígado, también dónde está el intestino delgado, dónde quedan las glándulas salivales, dónde está ubicado el esófago, y así todo lo que tiene que ver con las partes del aparato digestivo. Bueno, luego de haber hecho uso de este recurso también, al igual que este, el que mostró la compañera sirve en un ambiente virtual y el que mostré acá puede ser en un ambiente físico. También vamos a traerle a ustedes otra opción de recurso didáctico que nos aporta este tema. En un momento voy a proyectar. Tenemos como regla golpear los topos que estén relacionados con el sistema digestivo. En este caso tenemos ano o pulmones y golpeamos a esta palabra de aquí. Luego sigue un siguiente nivel. Y aquí, ¿cuál es la dificultad? Que se van a ir agregando palabras relacionadas a la materia. Por ejemplo, intestino delgado, ano, si están relacionadas al sistema digestivo. El estómago, páncreas, la faringe, y así hasta que el estudiante va a poder también encontrar términos que no estén relacionados directamente con la materia. Aquí, ¿cuál es la importancia? Que el estudiante comprenda cuáles son esos términos que se relacionan con la materia. Entonces ya presentamos otro recurso. Ya. ¿Y de qué forma nosotros podemos implementar la investigación en el estudiante? Vamos a compartir aquí una serie de preguntas para que el estudiante vaya enfocado directamente en qué investigar. Y obviamente en las fuentes que anteriormente ya se habían hecho. Como primera pregunta, bueno, yo voy a tomar el rol de maestra y el resto de estudiantes. Vamos a dramatizar. Primera pregunta. ¿Cuál es aquel tubo digestivo que ayuda a absorber los nutrientes de los alimentos para que estos sean pasados a la sangre? Es el intestino delgado. Esta fuente lo encontré en la revista científica académica.edu, en un artículo llamado Anatomía y Fisiología, tema número 9, en el aparato digestivo. Allí nos explica sobre el funcionamiento de nuestros órganos. Tenemos como segunda pregunta, ¿cuál es otra función del intestino delgado, aparte de pasar los nutrientes a la sangre? Otra de las funciones es protegernos de los ácidos que provienen del estómago, además que ayuda a que sigamos dirigiendo el alimento y observamos las vitaminas A, D y K. Esto lo encontré en la Revista Médica Nacional en un documento llamado Anatomía Quirúrgica del Estómago y Duodeno de Andrea Navarro. Nos explica sobre el funcionamiento del duodeno proveniente del intestino delgado. Como tercera pregunta, ¿cómo creen que se forman las heces en nuestro cuerpo? Bueno, yo creo que las heces ya son aquellos residuos que nos sirven en nuestro cuerpo. Por ende, debe ser uno de los órganos finales del sistema digestivo. Sí, es en el intestino grueso, donde se absorbe el agua que pasa a la sangre. Se forman las heces fecales que son expulsadas al exterior por el ano. Lo escuché una vez que el doctor dijo en una exposición a sus pacientes cuando fui de consulta con mi mamá. Pregunta cuarta, ¿cómo se transporta el alimento hacia el estómago? El alimento se transporta a través del esófago. Incluso podemos sentir el movimiento
cuando deglutimos. Es por ello que viaja a través de los conductos. Lo vi en un canal de YouTube. Un científico español lo explicó en una conferencia mientras se transmitía en vivo. Muy bien, vamos a explicar qué es lo que hicimos. En primer lugar, dimos una clase breve acerca del sistema digestivo, donde se asumió que ya el estudiante tenía información básica del sistema digestivo. Luego hicimos uso de dos recursos didácticos que nos iba a ayudar acerca de la localización de estos órganos y también de cuáles son los términos relacionados al sistema digestivo. Luego de esto fue que se implementó el proceso de investigación. Pero previo a eso también, como docente, le dije a mis alumnos dónde debían buscar. Muchos buscaron en academia.edu, en Google Académico, en una conferencia o en la charla de un médico. Todas estas fuentes son confiables. Si nosotros logramos explicar a los estudiantes que la información que deben buscar deben provenir de todas estas fuentes, y si lo relacionamos aún más a su experiencia, como lo dijo una compañera que había escuchado de una conferencia, que había escuchado de un médico, si relacionamos la investigación con la experiencia, es cuando vamos a lograr un aprendizaje significativo. Entonces, de manera de conclusión es que como docentes implementemos la investigación, pero que orientemos al estudiante dónde buscar y démosle una guía específica de qué buscar. En este caso, cuestionario de preguntas. Sin embargo, pude yo haberme extendido aún más. Entonces, esas son las recomendaciones como docentes y como estudiantes, recordar siempre cuáles son las fuentes de información que debemos consultar. Entonces, de esta manera relacionamos el contenido de búsqueda de información con un tema relacionado a las ciencias naturales. Muchas gracias.